Bien, bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gran gusto tenerlos aquí, recibirlos, que se hayan hecho el tiempo para participar de nuestra primera charla en el marco del Diplomado de Gobiernos Corporativos. Su director académico, Germán Heupemann, nos va a acompañar con una interesante charla que esperamos sea de su interés. Germán va a dar un espacio al final de la charla para que puedan dejar sus preguntas en el chat. Así que bienvenidos a todos, que sea una gran jornada y las preguntas está disponible el chat para que nos podamos comunicar. Germán, bienvenido. Muchas gracias, Francisca, y bienvenido a todos los que se han dado el tiempo para poder acompañarnos en esta charla. Yo voy a compartir pantalla y ahí solo pedirle a Francisca que me confirme que se ve bien. Vemos perfecto. Sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como les comentaba Francisca, mi nombre es Germán Heupemann. Yo soy profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y me especialicé en gobierno corporativo. He tenido la oportunidad de trabajar en el extranjero, en Chile, y una de las cosas que les quiero comentar antes de entrar directo a la charla es que gran parte de lo que van a ver, a escuchar hoy día, gran parte de lo que vamos a poder conversar, eh, es un enfoque que le estamos dando desde la Universidad Adolfo Ibáñez al tema de gobierno corporativo, particularmente el enfoque que le damos en el diploma de gobierno corporativo que vamos a iniciar este año, una iniciativa conjunta de la Escuela de Negocios junto a la Facultad de Derecho de la universidad, y que tiene, yo diría, tres ejes centrales, solo para comentarles porque estos ejes los van a ver en la presentación de hoy. Lo primero es abordar el tema de gobierno corporativo más allá de la mirada legal-jurídica. Eso significa ver cómo gobierno corporativo hace que una organización tenga mayor valor, y digo organización porque esto aplica desde organizaciones sin fines de lucro, con fines de lucro, clubes deportivos, colegios, etcétera. Un segundo elemento central del diploma, que vamos a ver también hoy día, es que el gobierno corporativo se enmarca en un concepto más amplio, que es el concepto ASG o ESG, por sus nombres en inglés, que básicamente se refiere a los temas ambientales, sociales y de gobernanza. Desde nuestro entendimiento, el gobierno corporativo es la piedra angular de ese concepto, ASG. No sé si alguien escuchó o vio por ahí, pero es un tema que está tratándose bastante hoy en día en algunos foros. De hecho, el jueves pasado, el Círculo Legal de ICARE hizo una presentación con este enfoque o lógica ESG, que está disponible por ahí si quieren buscarlo. Es un elemento central dentro del diploma. Y el tercer elemento importante que abordamos es que creemos realmente que si vamos a ver gobierno corporativo más allá de lo legal y si vamos a darle esta mirada en este contexto ESG, es esencial e ineludible abordar gobierno corporativo desde las dinámicas del mercado de capitales. Es decir, qué piensa un inversionista, qué piensa una corredora de bolsa, qué valora una AGF, por qué una AFP podría estar mirando el gobierno corporativo de empresas donde puede invertir. Entonces, esa trilogía, mirada más allá de lo legal, foco en el concepto ASG y mirada al mercado de capitales, es central dentro del diploma que nosotros estamos lanzando e invitando a ustedes también a ser parte este segundo semestre. Dicho eso, nosotros elegimos un tema bien específico para hablar de gobierno corporativo, que básicamente es gobierno corporativo en tiempos inciertos. Y estos tiempos inciertos nosotros lo podemos vivir en Chile, al menos desde tres eventos más o menos recientes. Eh, Hace no más de un año, el gran evento incierto para los gobiernos corporativos tenía que ver con el estallido social. Hace más ya de un año y que se mantiene, otro elemento incierto, contexto incierto es COVID, ¿no es cierto?
Y volviendo al caso chileno específico y de cara al futuro, un elemento incierto podría ser aparentemente el proceso constituyente. Y lo que les quiero transmitir con esta primera aproximación es que los eventos inciertos van a continuar. No son estos tres y se acaban. Probablemente hayan otros eventos inciertos que van a estresar las dinámicas del gobierno corporativo de distintos tipos de organizaciones, no solamente de grandes compañías. Y eso es lo que vamos a tratar de ver hoy día. A mí me gusta mucho la visión que tiene ECODA. Es una organización que aborda temáticas de gobierno corporativo en Europa, y me gusta mucho porque la estructura de mercado de países europeos es muy similar a la de Chile, en el sentido en que hay grupos empresariales, hay familias detrás de los grandes negocios en Europa, la propiedad tiende a estar relativamente concentrada, tal cual ocurre en Chile. Por lo tanto, es un espejo interesante de mirar desde Latinoamérica y desde Chile. No así, por ejemplo, el mercado norteamericano, que tiene una dinámica muy distinta, donde la propiedad está altamente atomizada, hay otras características. Entonces, en general, mirar a Europa es mejor referencia, desde mi punto de vista, que mirar a Estados Unidos en términos de gobierno corporativo. ¿Y qué es lo que plantea ECODA en una serie de seminarios que está trabajando desde hace más o menos un año? Plantea que los directores se encontrarán en dilemas sin precedentes en los que se pondrá a prueba su criterio empresarial y tendrán que desafiar sus propias suposiciones. Y esta última parte, esta parte que dice que tendrán que desafiar sus propias suposiciones, es sumamente complejo porque requiere un ejercicio reflexivo profundo, un nivel de abstracción muy alto y cambiar paradigmas o enfrentarse a nuevos paradigmas. Por lo tanto, el punto de entrada al análisis es que aquí hay un análisis que va más allá de lo legal y tiene que ver con conductas y tiene que ver con cómo me presento como directorio, como plana ejecutiva, frente a un escenario que está cambiando y va a seguir cambiando. Las Naciones Unidas, a través de su informe de desarrollo humano, lo publica cada 2 o 3 años este informe de desarrollo humano, en una de sus últimas versiones mencionó 3 cosas clave que van a afectar los gobiernos corporativos en el mundo. El primero es que las fórmulas de copy-paste, por ejemplo, mirar a un mercado internacional, tratar de copiar una fórmula e implementarla en Chile, no resulta. Para mí, el ejemplo más claro de esto es lo que intentó hacer la SBS, el regulador del mercado de capitales, hoy CMF, es lo que intentó hacer con la norma 385, que es la norma que promueve los gobiernos corporativos de las empresas que están listadas en bolsa o están en el registro de valores. ¿Y por qué para mí es el mejor ejemplo? Porque siendo una norma que se basa en un principio muy noble, que es el principio de cumpla o explique por qué no cumple, el comply o explain, que es un principio inventado, creado por los ingleses, es una norma que el nivel de adherencia promedio que tiene hoy en Chile, esta norma comenzó a regir el año 2015, el nivel de adherencia promedio en una escala de 0 a 100% bordea el 35%. Llevamos 6 años como país reportando bajo la normativa 385 y el nivel de adherencia de las compañías a las que les aplica esta norma es del 35% en promedio. ¿Qué significa eso? Que es una norma que, si bien se inspira en un muy buen principio, no funciona la lógica de la norma en la cultura corporativa chilena. ¿Qué es lo que hacen las empresas en Chile? Tienen bajos niveles de reporte bajo la norma 385 y el problema, desde mi punto de vista, es que las prácticas que no adoptan no quedan bien explicadas de cara al mercado de capitales. Es decir, el mercado no sabe exactamente por qué, si el regulador me está sugiriendo 100 prácticas, ¿por qué adopta en promedio el mercado 35 de ellas solamente? ¿Qué pasa con ese gran delta? ¿Por qué no le hace sentido a las corporaciones y a las empresas aplicar esta normativa?
Entonces, primer mensaje, el gobierno corporativo hay que mirarlo y estructurarlo de una forma customizada, que haga sentido al mercado, que cree valor para la compañía. Segundo gran elemento, mensaje de Naciones Unidas es, señores, el mundo cambió y hoy día usted tiene que dedicarle horas humanas desde el directorio y plan ejecutiva a crear vínculos con nuevos o distintos grupos de interés. Tan así que ellos hablan en el informe de la legitimidad futura de las corporaciones. A la luz de establecer estos vínculos, los evidentes son las comunidades, los evidentes son los empleados, los proveedores, pero hay una serie de grupos de interés que están emergiendo y que incluso caen en una categoría, yo diría, de millennials o centennials. Tengo que crear vínculos con líderes de opinión, tengo que crear vínculos con los llamados influencers. Déjenme poner un caso extremo, tengo que tener alguna política o alguna lógica de crear vínculos con los youtubers. Hasta ahí tendré que cuestionarme y preguntarme desde el directorio, que tengo que preocuparme de ese tipo de grupos de interés. Bueno, al parecer sí. Y el tercer elemento tiene que ver con la transparencia y el rol de la sociedad civil. La sociedad civil, de acuerdo a este informe, está siendo y va a ser uno de los agentes que más influencia va a ejercer en las corporaciones. Yo siempre recuerdo el caso del juicio contra los señores Lavín y Delano, que fue televisado un día sábado en Chile, donde el abogado que pedía las mayores penas para ello era el abogado representante de una ONG llamado Ciudadano Inteligente. ¿Por qué una ONG era, o el abogado que representaba la ONG era el que pedía las mayores penas si no estaba aparentemente involucrada esa ONG con el caso? Bueno, porque en el interés social, la misión, visión, valores de esa ONG era promover la probidad y las prácticas probas en el empresariado a nivel chileno. Entonces ahí podemos ver un ejemplo cómo esta sociedad civil ejerce esta influencia real en distintos casos, en distintos ámbitos del gobierno corporativo. Así, este directorio que conocemos todos y de forma bastante tradicional y que tiene estos tres ejes como actos, hay bastante consenso que el directorio básicamente hace tres cosas. Tiene que conducir y dirigir, ese es el ámbito de la toma de decisiones, diría yo. Tiene el otro extremo, esta especie de péndulo que es controlar, ejercer control de la administración, de las subsidiarias, de los negocios, etc. Y hay un punto medio que tiene que ver ni con conducir, ni con controlar, que es monitorear. ¿Qué significa eso? Establecer ciertas áreas temáticas y ciertos indicadores sobre los cuales cada cierto tiempo va a ejercer monitoreo y va a asegurarse que esos indicadores claves de desempeño están andando bien. Una de las grandes, uno de los grandes elementos que salió a la luz del caso La Polar era que La Polar tenía indicadores de cobranza mucho mejores que el promedio de la industria. Le llamaba la atención a los directores cómo La Polar podía cobrar tan bien en un segmento de clientes donde históricamente no eran buenos pagadores. Y eso llamó la atención de algunos directores, cómo La Polar podía tener estas tasas de cobranza tan buenas si la industria tenía un promedio tan bajo comparativamente. Entonces, a mí me gusta poner este punto porque el indicador no solo nos alerta de que el indicador va para abajo, también le debiese llamar la atención al gobierno corporativo, al directorio, cuando un indicador es muy distinto o muy superior comparado con el resto de la industria. ¿Qué hacemos distinto que logramos esto? La respuesta en el caso La Polar era que los incobrables o los que iban a ser pasados a incobrables en el estado de resultados, después de cierto periodo de tiempo, se pasaban realmente al balance general como activos. Por lo tanto, efectivamente, esos incobrables eran muy bajos, ¿no es cierto? Y, como todos probablemente saben, se le pagaba a los ejecutivos de venta por no cobrar en los últimos 2 meses para que se activara este incobrable. Entonces, ahí hay una razón lógica de por qué, efectivamente, los niveles de incobrable en La Polar eran tan buenos, ¿no es cierto? Eran tan bajos. Una de las formas de aproximarse,
y aquí me vuelvo al título de la charla, a un escenario de crisis, es tratar de entender qué tipo de empresa soy o dónde estoy parado en esta especie de evolución de cómo abordo las temáticas extrafinancieras. Cuando hablo de extrafinanciero, lo vamos a ver en detalle, pero me refiero a aquello que no es evidente de leer en un estado de resultados o en un balance general, aquello que no es evidente obtener de la contabilidad o de las finanzas. ¿Dónde veo cuál es el impacto del diálogo social de mi compañía? ¿Dónde veo derechos humanos? ¿Dónde veo políticas de lobby responsable? ¿Dónde veo prevención de prácticas anticompetitivas? ¿Dónde lo veo? Eso no lo veo en un balance general ni en un estado de resultados. ¿Dónde lo veo? ¿Cuál es la aproximación que tengo a esas materias? Y yo me puedo parar aquí en una lógica muy, muy tradicional, que es decir, básicamente mi compañía esos temas los ve como filantropía. Por ejemplo, yo al alero de la ley de donaciones, simplemente veo todos estos temas como parte de un asistencialismo o filantropía. Hace no mucho tiempo atrás el gran tema en las corporaciones era la responsabilidad social empresarial. Pero adivinen qué, cuando había una crisis económica o había un ciclo recesivo, ¿cuál era una de las primeras áreas que terminaba siendo reducida o eliminada? El área de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque estaba posicionada corporativamente como un gasto, no como una inversión corporativa. Hace poco tiempo empezamos a hablar muy fuerte en Chile de sustentabilidad, que me parece una buena aproximación, un poco más sofisticada que la RCE. Sin embargo, de cara al mercado de capitales, la sustentabilidad sigue siendo un concepto muy amplio. Si yo salgo a la calle y hago una encuesta, ¿qué es sustentabilidad? Créanme que la mayoría va a decir es algo que tiene que ver con temas ambientales, ecología, ser verde, cambio climático. ¿Me va a responder alguien que tiene que ver con el gobierno corporativo de una compañía la sustentabilidad? Probablemente no. Dado ese concepto de sustentabilidad que es bastante amplio, y aquí quiero detenerme un segundo, es el mercado de capitales, son los grandes inversionistas a nivel internacional los que acuñan este término nuevo llamado ASG. Es un término que nace y en su génesis está la mirada de crear valor o destruir valor. Y por eso es tan interesante, primero, porque deja de ser esta especie de bolsa de gato, esta nube llamada sustentabilidad, y aquí le ponemos nombre. G es gobierno corporativo. Y surge, como les digo, de este grupo de grandes inversionistas a nivel global que se agrupan, que trabajan juntos para entender cómo estas variables le están pegando a sus inversiones, al retorno esperado. ¿Cuál es la forma de cambiar esos retornos esperados, de optimizarlos, a la luz de gestionar estos temas ambientales, sociales y gobierno corporativo en las compañías donde ellos invierten? Así que este concepto está bien presente en el diploma que vamos a lanzar y es un tema central, creo yo, para los próximos años en los mercados latinoamericanos. A propósito de los cambios y a propósito de que aquellas cosas que son percibidas como crisis pueden ser unas oportunidades, me gustó este encabezado, esta noticia se publicó el jueves pasado, donde un empresario relativamente tradicional en términos históricos, hace la siguiente declaración. Nicolás Ibáñez dice que la elección fue una bendición, en vez de quejarse, y que se debe abrir las puertas a una nueva generación descontaminada. A mí me parece bien interesante y notable, diría yo, la forma como se aproxima. Y fíjense la cita que tengo abajo, la frase dice, a su juicio hay ciertos ingredientes básicos que deberían incluirse en una nueva carta fundamental, tal como una institucionalidad democrática liberal con alternancia del poder, un Estado de Derecho sólido que dé garantías, una sociedad civil pujante, empoderada y participativa, una economía vigorosa que permita la alta competitividad, y miren esta última parte, dice, y un Estado moderno solidario y subsidiario que no esté capturado por intereses corporativos. Entonces, me parece interesante cómo una eventual amenaza
para un empresario más o menos tradicional, está siendo abordado desde su punto de vista, ¿no es cierto?, como una oportunidad donde se debiesen dar ciertas condiciones que él menciona ahí en esta cita. Aquí me quiero detener un punto con esta especie de caricatura, esta imagen, que me ha tocado vivirla y verla en muchos directorios de grandes corporaciones en Latinoamérica. Esta es la caricatura de tener el elefante en la sala del directorio y no verlo. Aquí es el propio elefante el que está siendo, ¿no es cierto?, psicoanalizado, y dice, a veces, incluso cuando estoy frente a los ojos del directorio, nadie me reconoce. O sea, nadie es capaz de ver la envergadura, ¿no es cierto?, la dimensión del tema que se nos viene. Y respecto a este problema, lo que ocurre en un escenario de crisis, los factores a considerar tienden a ser diversos, tienden a ser cambiantes, no son estáticos, y en general son poco conocidos, lo que complica tomar decisiones y desafían al modelo tradicional del gobierno corporativo que ha sido creado bajo la lógica de centrarse en los accionistas. Esto en términos de gobierno corporativo se llama el shareholder model de gobierno corporativo. ¿Qué significa eso? Que todo gira en torno al accionista. Todas las decisiones que toma el directorio y la plana ejecutiva giran en torno al accionista, no habiendo espacio en ese modelo para incorporar los intereses de otros grupos de interés. Por lo tanto, este modelo comienza a verse desafiado, particularmente por esta constante que estamos viviendo de una serie de cambios y desafíos que van desde temas políticos, constitucionales, sanitarios como la pandemia, sociales como el estallido social hace un par de años atrás. Las crisis disruptivas también crean un nuevo entorno en el que se generan ciertas demandas bien específicas. Primero, en crisis los grupos de interés cambian rápidamente. ¿Quiénes son? ¿Cómo cambiaron sus intereses en el tiempo? Y la pregunta clave aquí es, ¿qué hace la empresa para vincularse con ellos, para mapearlos y para hacer gestión? Otro de los elementos que aparecen fuertemente en crisis disruptiva son mayores expectativas de participación social y el concepto de la ciudadanía corporativa. Una de las cosas que me pasó a mí vivirla en carne propia fue a los 2 o 3 meses del estallido social, me contactaban distintas corporaciones y me decían, ¿qué diablos es una estrategia de diálogo social? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se gestiona? ¿Qué significa tener una estrategia de diálogo social? Porque estaban viviendo un estallido social, ¿cierto? Y ante ese escenario había que contar con una estrategia de diálogo social. ¿Cómo el directorio conoce cuáles son las expectativas de los que están involucrados en un eventual diálogo social? Bueno, nuevo desafío, nueva reflexión que tiene que hacer el directorio. Y el tercer elemento, que se genera en una crisis disruptiva, se radicaliza la incertidumbre. No tengo nada claro de cómo se viene la mano, qué es lo que va a pasar. O sea, se torna radical. Una incertidumbre que en los negocios es habitual, se radicaliza. Y por lo tanto, una primera reacción tiende muchas veces a ser dejar de tomar decisiones ante esa radicalización o postergar decisiones. La pregunta aquí es, ¿existen modelos de conducción empresarial que me permitan navegar mejor ante estos escenarios inciertos? ¿Qué tipo de directores necesita una empresa cuando todo este escenario se presenta como tan incierto? Aquí yo les traigo una lámina bien sencilla que básicamente les muestra cómo reacciona tradicionalmente un directorio o una empresa ante una crisis. La crisis se produciría, ¿no es cierto?, donde está la X, y en general hay 4 tiempos que están bastante mapeados y son reconocidos. Primero se intenta reaccionar o responder. El punto es que cuando un director tradicional no se ha enfrentado a estos escenarios de incertidumbre, el tiempo de la reacción, que es la figura
o la línea de color rojo es bastante largo. Y eso afecta el eje vertical, que es el desempeño corporativo. Es decir, cuando me demoro mucho en reaccionar, el desempeño va a la baja y el tiempo sigue transcurriendo, para luego redireccionar las decisiones hacia una nueva realidad, comenzar a dirigir a la compañía hacia el futuro y eventualmente tomar oportunidades en este nuevo escenario que se presenta. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que busca hacer este enfoque que yo les he ido presentando? Este enfoque ASG, este enfoque de vincularse con los distintos grupos de interés, este enfoque de ver o intentar ver cuál es el valor del gobierno corporativo y de otras materias extrafinancieras. Lo que busca básicamente es que la pérdida de desempeño, dado el evento de crisis, sea la menor posible. Es decir, tratamos de aplanar esta curva, tratamos de que ojalá no haya esta guatita que se ve incluso en la línea de color verde. Tratamos de que esta crisis, al contrario, genere oportunidades y estos directores puedan ver cuáles son estas oportunidades y capitalizar estas oportunidades. Así que movernos un poco desde la lógica de la curva color rojo, un punto intermedio es esta curva color azul y ojalá esta curva color verde. La capacidad de un directorio para deliberar de manera minuciosa y reflexiva, pero efectiva, y llegar a unas conclusiones meditadas sobre asuntos claves será un aspecto fundamental para lograr lo que se propone, para navegar en estos tiempos de crisis disruptivas. Esto que ustedes ven ahí es una matriz ASG. Cuando alguien me dice, bueno, ¿qué diablos, por ejemplo, es el pilar social? ¿Cómo se compone el pilar social hoy día, realidad, de cara al mercado de capitales? La respuesta está en esas líneas punteadas color rojo. Hoy día el ítem social está compuesto por temas de derechos humanos, temas de recursos humanos y temas de involucramiento con la comunidad. Y si ustedes hacen doble clic sobre cada uno de esos pilares, van a encontrar varios temas que van desde diálogo social, participación de los empleados, gestión de las reestructuraciones. Si estoy viviendo una crisis como pandemia y la verdad es que tengo personal redundante o no tengo los recursos para mantener, aparte de los empleados, ¿es la primera opción de gestión de reestructuraciones el despido? ¿Es lo que tengo que hacer? ¿O hay hoy día, en términos de buenas prácticas, otras alternativas? Bueno, todo esto se cuestiona. En especial, yo quiero mostrarles acá, porque esto está bien estudiado, ya llevamos casi 2 años de COVID. Si yo les pregunto a ustedes, y les voy a dar un par de segundos ahí para que lo piensen, ¿cuál de los elementos que hay en derechos humanos, recursos humanos e involucramiento con la comunidad, cuál de estos elementos han sido más afectados o exacerbados en periodo de pandemia COVID-19? ¿Cuáles creen ustedes que serán aquellos donde los inversionistas han detectado que hay más materialidad, donde se han visto materialmente mayores oportunidades y mayores riesgos? Démonos un par de segundos para que los lean. A ver, hagan sus apuestas. ¿Cuáles elegirían ustedes si fuesen una corporación y tienen que trabajar estos temas de cara a un inversionista ansioso por saber qué están haciendo ustedes en estas materias? Bueno, en diálogo social ya hay evidencia, perdón, en el tema social ya hay evidencia que los grandes temas en COVID, en periodo de pandemia, son esos que están ahí destacados. Diálogo social, gestión de las reestructuraciones, salud y seguridad, horarios de trabajo, desarrollo social y económico local con la comunidad, y fíjense ustedes el último, a la derecha, contribuciones filantrópicas. Es decir, hay una oportunidad corporativa de trabajar el concepto de contribución filantrópica a la luz de la crisis que se está viviendo por COVID. ¿Qué pasa si yo como directorio no leo bien el mapa ASG y le dedico todos mis esfuerzos a trabajar este año el tema de derechos humanos? Todo mi presupuesto,
todas mis inversiones en temas de sostenibilidad las focalizo en el pilar derechos humanos. ¿Qué pasa de cara al mercado de capitales? ¿Cómo me veo yo como corporación de cara a los analistas y los inversionistas institucionales? Parece que no estoy leyendo o no estoy entendiendo dónde están las prioridades a la luz de la crisis disruptiva llamada COVID. Y este ejercicio lo podemos volver a hacer con el ítem llamado comportamiento en los mercados. Aquí se miden conductas empresariales que le interesan a los inversionistas institucionales y al mercado de capitales. Aquí encuentran cosas que van desde prácticas de lobby, prevención de prácticas anticompetitivas, prevención de la corrupción, integración de factores sociales en la cadena de valor, etc. De nuevo, tomémonos unos segundos para que ustedes traten de acertarle, pensarse, ¿dónde están los grandes temas en periodo COVID? Esto es de cara a lo que opinan los propios inversionistas institucionales a nivel mundial. No es todo, no son todos los criterios, son solo algunos que están muy sensibles de cara a la pandemia. Bueno, estos criterios, los más relevantes en crisis disruptiva llamada COVID, son la información que se le entrega a los clientes, las relaciones responsables con los clientes, las relaciones sustentables con los proveedores y la integración de factores sociales en la cadena de valor. Así que de nuevo, ¿qué pasa si yo como directorio y mis esfuerzos y mis recursos en trabajar seguridad de los productos, prevención de las prácticas anticompetitivas y prácticas responsables de lobby? Al parecer no leí bien, no entendí bien qué cosas hoy día de cara al mercado están siendo valoradas como gestión corporativa. Vimos solamente temas sociales y nos detuvimos en comportamiento en los mercados, pero miren todo lo que hay en esta lámina. Hay temas ambientales, hay temas de gobierno corporativo, ¿no es cierto? Y además conversan entre ellos, muchos de ellos se cruzan. Esta dinámica de mirar desde el mercado de capitales con atención cómo las corporaciones y las empresas gestionan las variables ASG, ha sido fuertemente promovida por BlackRock, el principal inversionista institucional que existe en el mundo. No hay ningún inversionista más grande que BlackRock. El CEO, el gerente general de BlackRock, que se llama Larry Fink, desde hace más o menos 6 años, le manda una carta a su portafolio de empresas dándole mensajes claros de lo que espera de estas empresas en materias ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y yo les traje un extracto de la última carta publicada hace unas semanas atrás, donde dice lo siguiente: a medida que más y más inversores elijan inclinar sus inversiones hacia empresas centradas en la sostenibilidad, el cambio tectónico que estamos viendo se va a acelerar aún más. Y debido a que esto tendrá un impacto tan dramático en cómo se asigna el capital, cada equipo de administración y directorio deberá considerar cómo afectará esto a las acciones de su empresa. Lo que le está diciendo Larry Fink a los que están en su portafolio, le está diciendo: señores, usted tiene que aprender a leer este mapa y tiene que entender cuáles son los temas sensibles en su industria en materias de sostenibilidad. Haga la pega. Alguien que tenga un foco más jurídico podría decir: sea diligente. Ejerza el deber de cuidado en estas materias, porque aquí sí hay efectos económicos. Y en Chile, para no quedarnos solamente con una mirada de un gran inversionista global, en Chile ya tenemos al menos 12 inversionistas institucionales que adhieren a esta mirada con enfoque ASG. Esta mirada con enfoque ASG tiene un nombre técnico, se llama inversión responsable. Hoy día, AFP Capital, Provida, Ameris, Banchile, Toesca, BCI Asset Management, Vice, La Reinvial, Compass Moneda, Governat, Plan Vital y Cuprum adhieren formalmente a analizar en sus procesos de inversión las variables ASG
y a pedirle a aquellas empresas donde invierten, o aquellos instrumentos o activos donde invierten, pedirles información y pedirles desempeño ASG. Por lo tanto, aquí se produce la siguiente paradoja, que yo la encuentro bien interesante. Ya no se trata de que viene, y déjenme hacer una caricatura, solo por temas didácticos. Esto ya no se trata de que viene el loquillo sustentable, hippie, gerente de sostenibilidad a decir que cambiemos el mundo. Aquí, quien le pide esto al directorio son los inversionistas, son los que están en parte de la propiedad de la propia compañía. Por lo tanto, a mí me gusta este concepto de cómo el poder del dinero, del inversionista, comienza a mover y a moldear el propósito y la sustentabilidad corporativa. Ya no es el gerente de sostenibilidad que está moviendo a la compañía o intentando mover al directorio en estos temas, sino que esto viene directamente de uno de los dueños, que le está pidiendo rendición de cuentas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo. De hecho, y aquí nos metemos al tema de la crisis disruptiva, ya hay evidencia contundente, cuantificada, de que este tipo de inversiones y este tipo de empresas tienen una mejor performance en periodos de crisis disruptivas. Hace no mucho tiempo atrás se hizo este seminario donde se invitó a Axel Christensen de BlackRock y Juan Luis Rivera de Moneda Asset Management. Y fíjense lo que dice esa frase. Dice, los inversores asignan cada día más relevancia a las buenas prácticas ambientales, sociales y de buen gobierno corporativo, los llamados criterios ESG, al momento de evaluar y determinar sus decisiones de inversión, lo que ha resultado ser una estrategia acertada, considerando que la pandemia generada por COVID-19 ha evidenciado una mayor rentabilidad, resiliencia y capacidad de mitigación de riesgo en aquellas empresas que cuentan con un alto desempeño en su estrategia de sostenibilidad. ¿Cómo lo sabe BlackRock? Lo sabe porque usa una matriz de riesgos ASG. Esto que ustedes ven en pantalla es la matriz SIMBA, es la herramienta que usa BlackRock para poder determinar los pesos relativos de las inversiones en distintas empresas, en distintos sectores industriales. Es decir, esto está claramente hoy día siendo monitoreado y gestionado para poder tomar mejores decisiones de inversión de cara a obtener mayores retornos. Quizás a un nivel un poco más sencillo, Moneda también tiene una matriz de riesgos ASG. Aquí estamos viendo toda la parte superior de la lámina es el análisis tradicional financiero y fíjense en la parte inferior, ahí vemos que se hace una evaluación a nivel de medio ambiente, tema social y de gobernanza. Particularmente me quiero quedar con esta cita que comentó Juan Luis Rivera en este seminario. Fíjense lo que dice. Le ponemos nota a cada compañía en la A de ambiente, en la S de temas sociales y en la G de gobierno corporativo. Pero en el caso nuestro, el peso de la G del gobierno corporativo es de 60% en esa matriz de análisis de riesgo. La A es del 20 y la S es del 20. Ya que eso refleja nuestro ADN y nuestros orígenes en el tema de gobierno corporativo. ¿Por qué me parece tan importante? Porque lo que más le importa hoy día a una jefe chilena como Moneda, en el análisis de la sostenibilidad de las empresas donde invierte, es el gobierno corporativo. Y volvemos al punto, a propósito del título de esta charla. ¿Es la crisis disruptiva una instancia de oportunidades y donde tiene que salir a relucir lo mejor del gobierno corporativo? Para mí la respuesta es sí. Porque la evidencia lo demuestra, hay oportunidades ahí y porque el mercado lo pide. Los analistas, los inversionistas están mirando la gobernanza a los directorios de las compañías donde están invirtiendo hoy día en Chile. Esto es una realidad, no es una ficción. Quisiera no solamente quedarme en lo conceptual, sino que también poder presentarles un modelo bien sencillo. Yo le llamo el modelo de los 4 tiempos. Aquí está sentado el directorio, ¿no es cierto? Y ante la ley tiene los deberes tradicionales como el deber de cuidado, el deber de lealtad.
Pero este directorio se enfrenta a dos escenarios. Está todo lo que pasa dentro de la empresa, que sería el lado izquierdo, y está todo lo que pasa fuera de la empresa, que es lo que yo le llamo el mercado, el entorno, lo externo. ¿Cuáles son estos tiempos? Fíjense en la pregunta que va apareciendo abajo en cada lámina. Tiempo 1. ¿Cómo el directorio accede a información de la empresa? ¿Cómo el directorio se entera? ¿Cómo el directorio interactúa con la empresa? Y aquí, en este tiempo 1, surgen varios elementos, principalmente lo que le presentan los ejecutivos al directorio en cada sesión, la contratación de expertos y el apersonamiento del directorio en la empresa. A propósito de la contratación de expertos, quiero hacerles una pregunta para que le den una vuelta. Si la ley en Chile permite que los directorios contraten o destinen un presupuesto para contratar expertos, ¿qué pasa cuando yo agarro una memoria anual y la leo? Yo soy un analista financiero. Leo esta memoria y resulta que la compañía declara que a pesar de tener un presupuesto aprobado para formación, asesorías, capacitación del directorio, no se hizo uso de este presupuesto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les parece una buena señal de cara al mercado? ¿El mercado va a aplaudir esto? Va a decir, ah, qué bueno, esta compañía es muy ahorrativa. No gastó el presupuesto de asesoría ni de capacitación del directorio. ¿Está muy bien? ¿O la compañía va a ser cuestionada porque no está destinando recursos para mantener actualizado y capacitado a su directorio? La opinión que me han dado a mí los analistas financieros es lo segundo. Les llama mucho la atención, les produce inquietud cuando una compañía no destina su presupuesto, no se lo gasta, o no lo invierte, como quieran verlo, en materias de capacitación, formación o asesoría externa. Por lo tanto, también hay que tratar de leer y entender qué es lo que está viendo el mercado acá. Y me quiero quedar con un punto especialmente sensible, que es el rol del área de compliance. Yo soy de los que cree que el mejor amigo del directorio es el área de compliance y el oficial de cumplimiento, porque ningún directorio es humanamente capaz de estar en todo momento, en todo lugar, en todas las operaciones, tener todos los KPIs monitoreados, tener el control absoluto de las operaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el mejor apoyo desde mi punto de vista? El área de compliance, un área que debiese tener un reporte directo al directorio. Recordemos que en el caso de la Polar, uno de los problemas que había con el área de auditoría y compliance es que le reportaba a la gerencia de administración y finanzas, gerencia donde se fraguó y se hizo básicamente ese fraude corporativo. Así que difícilmente esa información iba a llegar al directorio. Y acá, fíjense que es interesante la aproximación a compliance, porque en mercados más desarrollados como Estados Unidos, la sección de fraude del Departamento de Justicia le hace 3 preguntas al directorio. Le pregunta, ¿qué entiende usted por compliance? Le pregunta, ¿qué experiencia en compliance tiene usted como directorio? Y el regulador del mercado de capitales se preocupa por la experiencia personal de los miembros del directorio sobre compliance. Es decir, esto no es un tema del oficial de cumplimiento que anda con su bandera de compliance, luchando dentro de la compañía, sino que es un tema que nace y está en la génesis de lo que necesita como apoyo el directorio. Y eso en general en Chile no ocurre. Esta mirada de compliance nosotros la trabajamos desde el enfoque GRC. Aquí les dejo la fuente, hay una página con información gratuita. Este enfoque GRC básicamente dice que para hablar de compliance, el directorio tiene que hacerse cargo de las variables de gobernanza, de la mirada de riesgos y también de cumplimiento, sobre todo cumplimiento legal. Pero no es solo cumplimiento legal, riesgos y gobernanza también. Y solamente un resumen de qué significa esto en términos reales de enfoque. Primero, es parte del ADN del enfoque entender y priorizar las expectativas de los grupos de interés. Segundo,
Deben ser establecidos objetivos de negocio que sean congruentes con los valores y riesgos corporativos. Y tercero, alcanzar los objetivos corporativos, pero optimizando el perfil de riesgo de la compañía y protegiendo su valor. El tiempo 2. ¿Cómo la empresa accede a información del directorio? Esta pregunta parece un poco rara, pero ¿cómo los ejecutivos, los empleados se enteran de la información y las decisiones que se toman en el directorio? Y acá la verdad es que no hay una fórmula y es una de los tiempos de este modelo más difíciles de responder. En general, existe un componente interno que es propio de la naturaleza de cada compañía. Por ejemplo, si es el gerente general el que le presenta al directorio en la sesión del directorio, muchas veces es el propio gerente general, a la luz del feedback que se le entrega, quien lleva los temas de vuelta a la plan ejecutiva y ejecuta, hace planes, etcétera, etcétera. Aquí simplemente mencionar que hoy día existen herramientas, existen softwares para trabajar esta interacción entre el directorio y las distintas líneas ejecutivas, de una forma mucho más sistemática y menos random, por así decirlo. El tiempo 3. ¿Cómo el entorno, el mercado, accede a información del directorio? ¿Cómo el mercado se entera de lo que está pasando, de lo que está decidiendo el directorio? Aquí no basta con los hechos esenciales que eventualmente la compañía le entrega al regulador. No es solo eso. Aquí estamos hablando de políticas de interacción y comunicación sistemática del directorio con los distintos actores. A mí me gusta harto el estudio que hace, creo que cada año, EY, uno de los 4 grandes auditores que hay en Chile, que se llama La Voz del Mercado. Y en La Voz del Mercado, que se publicó el 2019 con data del 2018, aparecieron con luces rojas como habían problemas en estos temas. Aquí están las 3 preguntas clave. Dice, ¿de qué manera se está trabajando en conjunto con la administración en la estrategia no financiera y en la información que se le presenta al mercado? Los informes corporativos informan a los inversionistas y otros stakeholders sobre los aspectos no financieros relevantes, los que podrían afectar el rendimiento a largo plazo de la empresa. ¿En qué medida el directorio y la administración logran demostrar cómo la organización crea valor a largo plazo? Bueno, estas preguntas son preguntas que debiesen abordarse, trabajarse a nivel de directorio de cara a entregar mejor y mayor información al mercado. Yo les voy a dejar acá, les vamos a compartir esta presentación, yo les voy a dejar algunas recomendaciones bien específicas. Hay recomendaciones que están a nivel organizacional, que son las que ustedes ven en pantalla. Hay algunas recomendaciones que son estratégicas, que son las que están en pantalla. Y hay algunas recomendaciones que son más bien tácticas, que están en el día a día. Son detalles que se pueden trabajar desde los equipos de relaciones con inversionistas, desde los equipos legales, desde los equipos de comunicaciones corporativas. Así que aquí les voy a dejar este set de recomendaciones para que puedan mirarlas con mayor detención. Para ir cerrando la charla y dar espacio para preguntas, revisemos cuál es el tiempo 4 de este análisis. ¿Cómo el directorio accede a información del entorno y del mercado? ¿Cómo se entera el directorio de este escenario, entorno cambiante? ¿Cómo lo hace en la práctica? Acá la recomendación es comenzar a trabajar desde el directorio lo que se llama la mirada holística del gobierno corporativo. ¿Cómo se define esa mirada holística? Una mirada holística al gobierno corporativo requiere por parte de los directores de empresas un mayor nivel de sofisticación para leer adecuadamente el entorno e incorporar estos elementos ASG y de no mercado a la estrategia corporativa. ¿Cómo se abre esto? Podríamos detallarlo en 4 grandes puntos o líneas de trabajo. Primero, analizar los eventos corporativos más allá de cumplir con la ley y tratar de entender dónde está la posibilidad de crear valor y obtener resultados con esto. Segundo, este foco supone entender que no todos los eventos corporativos pueden ser controlados directamente por el directorio,
Por lo tanto, aquí hay un rol clave del área de compliance, como área de apoyo al directorio. Tercero, considera que hay variables extrafinancieras que imponen, además de riesgos, oportunidades para tener mejores y mayores negocios. Y cuarto, supone que el entorno es dinámico, que cambia constantemente y que las empresas ya no deben esperar una crisis una vez en su vida, sino que tienen que prepararse para un entorno donde la constante es la controversia. Siempre vamos a estar expuestos a una sociedad empoderada, a grupos de interés activos y vamos a estar expuestos a una controversia. Es un escenario constante, ya no pasa una vez en la vida. Este cuadrito simplemente les dice, en una crisis como COVID, son evidentes los riesgos, lo que está a la izquierda. Piensen en las industrias de aerolíneas, automóviles, hoteles, comercio retail. Hay riesgos en la continuidad del negocio, hay riesgos de romper la cadena de suministros, eficiencia operacional, pero también hay oportunidades. ¿Y cuáles son las oportunidades que han sido detectadas en periodo de crisis, particularmente en COVID-19? Oportunidades desde el punto de vista de trabajo flexible, oportunidades de salud y seguridad, oportunidades de reorganizar a la compañía y en términos de reputación, trabajar fuerte todo lo que es innovación, revisar las remuneraciones de los altos ejecutivos y del directorio y particularmente las iniciativas filantrópicas. Ahí hay oportunidades de trabajar. Estas oportunidades y estos riesgos no solamente están en el lado de las empresas, sino que también han sido detectados por los inversionistas. El inversionista ve como principal riesgo no considerar estos elementos ASG en sus flujos y las oportunidades están por el lado de crear valor y tener una outperformance, es decir, ganarle al mercado cuando invierto mirando variables ASG. Esto que ustedes ven ahí, no es mi intención que lo aprendan ahora, simplemente quiero mostrarles esto porque, de acuerdo a Harvard, este es el ecosistema asociado a la mirada y el enfoque ASG. Fíjense que acá abajo, en este cuadrito gris, está la compañía y está el área de sostenibilidad o de temas de responsabilidad social. Pero todo el resto es un ecosistema que busca hacer negocios con la mirada ASG, desde los fondos de pensiones, acá arriba, desde individuos que tienen un interés en invertir, o family office, en invertir en este segmento, desde asesores de riquezas o patrimonios, pasando por una serie de intermediarios, data providers, proveedores de información ASG, agencias de rating, agregadores de información ASG como Bloomberg, bancos. Hoy día la banca chilena está promoviendo, principalmente yo sé que Banco Santander, está promoviendo los llamados ASG Link Loans. ¿Qué significa? Te presto dinero como banco y te mejoro la tasa si es que luego de un cierto tiempo, que pactamos yo, banco y tu cliente, si es que de cierto tiempo el dinero que te presté para tu proyecto corporativo da cuenta de que ha logrado buenos índices ASG, por ejemplo, en temas ambientales o sociales. Entonces, el tema ASG también se traslada al costo del capital y los beneficios de acceder a tasas más bajas y hacerse más competitivo a propósito de tener mejor desempeño en alguna de estas variables. Así que esto también, cuando les compartamos la presentación, pueden mirarlo con mayor detención, pero este es el ecosistema ASG, donde la corporación es un elemento, pero hay un montón de actores que están interactuando y moviendo este tema a nivel mundial. Para terminar, les dejo también esta lámina, que para mí es una especie de mapa de navegación, cómo un directorio puede abordar estos temas de crisis disruptiva. Siempre surge lo que está acá arriba, que es la continuidad de la operación. Tenemos que seguir operando, tenemos que subsistir.
Pero el concepto de la continuidad del negocio lo que dice es, mire a mediano y largo plazo. Esto va a pasar en algún momento y tiene que estar preparado para el escenario que va a quedar luego de que pase esta crisis. Y aquí también hay una serie de tips o directrices que pueden serles útiles, que van desde algunos enfoques en tema social, que tiene que hacer el directorio o que puede hacer el directorio de la plan ejecutiva. Fíjense aquí algunos puntos que están en gobernanza, visibilidad del rol del directorio y CEO. No tiene que esconderse, no tiene que quedar silencio en tiempos de crisis, tiene que aparecer, tiene que darle a conocer al mercado qué es lo que está ocurriendo. Revisar las matrices de riesgo, adoptar estas estrategias de involucrarse activamente con distintos grupos de interés, etcétera, etcétera. Y también algunos tips y guías a nivel comunicacional. Creo que ahí llegamos al final. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a darnos unos minutos para poder recibir sus preguntas. Yo tenía pensado que lo hagamos por el chat, pero los invito simplemente a los que se animen a activar su micrófono o levantar la mano y así Javiera les da la palabra y podemos conversar un poquito respecto a esta presentación y sus preguntas. Hay una pregunta en el chat, Germán, si quieres, para que partamos con eso. Sí, adelante. Adolfo, no le veo el nombre completo, pero pregunta. Adolfo Hernán Labarca le iba a preguntar. El tiempo 2 presenta un problema. A mi parecer, de desinterés del directorio de que esta información fluya. A ese respecto, ¿qué opinión le merece el forzar el flujo de esta información aguas abajo? Es una buena pregunta y justamente mencioné que el tiempo 2 es el más complejo porque obedece mucho a la cultura corporativa. O sea, hay directorios que son, por cultura, bien conservadores en términos de la comunicación que le transmiten a sus gerentes. Pero yo creo que ahí hay un problema, porque la gran queja que yo escucho de los gerentes corporativos es no entender el por qué hacen lo que hacen, el no entender el propósito de lo que hacen. Y creo que el rol esencial del directorio es transmitirle de forma muy clara el propósito a la plan ejecutiva. Hay varios estudios, yo también soy profesor de estrategia, y una de las cosas que ocurre con la estrategia corporativa es que generalmente falla cuando los ejercicios corporativos de irse 2 o 3 días a armar el plan, ¿no es cierto?, estratégico de los próximos 2 o 3 años, cuando ese plan estratégico tenemos que ejecutarlo, tenemos que hacer que ocurra, generalmente falla. Y no falla porque la gente no quiera hacerlo, porque los ejecutivos no lo entiendan, sino porque no lo comprenden, no entienden el por qué se hace lo que se hace. Entonces yo creo que el tiempo 2 es un tiempo muy sensible, es muy importante. Creo que hay un cambio de paradigma que hay que hacerse cargo de eso, de la relación directorio-plan ejecutiva. Creo que tienen que usarse, por ejemplo, algunas de las herramientas que existen hoy día, tecnológicas, para que la información del directorio quede disponible a un cierto nivel ejecutivo. ¿Por qué digo esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el gerente general que fue a la sesión del directorio y que recibió feedback del directorio anda en un mal día y simplemente llega choreado a la oficina y no le transmite adecuadamente a su equipo ejecutivo cuál es el propósito o el plan o el feedback que le dio el directorio? Lo que ocurre ahí es que el gerente general se transforma en un tapón, en un filtro, que inhibe la llegada de la información a las distintas áreas corporativas. ¿Qué es lo que plantea una herramienta como esta que yo les digo? Pone a disposición de distintos ejecutivos la información para que sea accesada de forma transparente, precisa, oportuna, etc. Así que, más allá de la cultura de cada compañía, hoy día hay herramientas y hay formas de mejorar este tiempo 2 al que hace mención la persona que preguntó. Tenemos otra pregunta también en el chat, que es Sí. ¿cómo conversan la exigencia de debida diligencia de gobierno corporativo con el problema de agencia que enfrenta a estos con los
accionistas e inversores? A ver, aquí podemos tener opiniones distintas, pero yo soy de los que cree que el problema de agencia en Chile es una falacia. No ocurre. ¿Por qué? Porque los dueños de las empresas generalmente son controladores. Los grupos económicos tienen control de la propiedad de las empresas. Y eso significa que esos grupos controladores y dueños están muy cerca de sus gerentes. Esta distancia teórica que dice el problema agencia no ocurre en Chile. Cuando vemos a Horst Polman, que él mismo decide ir a visitar o cambiar a un gerente, él mismo, porque él es el dueño controlador, ¿hay un problema de agencia ahí? ¿O el propietario está muy cerca del administrador? Están cerca. Donde sí ocurren problemas de agencia es en el directorio. ¿Por qué? Porque este controlador puede elegir 6 directores o 5 directores y los accionistas minoritarios generalmente pueden elegir 1 o 2. Y ahí es donde ocurren las peleas de gobierno corporativo en Chile. Miren los casos de la prensa en los últimos 3 años en Chile. ¿Dónde están los problemas de gobierno corporativo y las grandes peleas? Están en los directorios, no entre los dueños y los gerentes. Por lo tanto, este fenómeno que ocurre en Chile también está bastante estudiado en mercados como el europeo. Se le llama coloquialmente el problema de agencia 2.0. Y ese es el problema, el real problema de agencia que tenemos, ¿no es cierto?, en nuestro mercado. Así que un poco respondiendo a la pregunta, yo no creo que haya problema de agencia entre dueños y gerentes. Yo creo que el gran problema de Chile, por ejemplo, es que hoy día en Chile, ante la ley, tenemos, por ejemplo, directores que son elegidos por el controlador y caen en la categoría de independientes. Yo les quiero contar una anécdota. Me tocó presentar hace un par de años en una conferencia en París a propósito de los fenómenos de interlocking, que son directores o gerentes sentados en directorios de otras empresas de grupo empresarial. Y cuando yo comenté a viva voz de que en Chile un director independiente podía ser llamado así, aunque sea elegido por el controlador, yo me acuerdo que en la sala escuché una risa y un murmullo. O sea, nadie podía creer que un director elegido por un controlador pudiese caer en la categoría independiente. En Chile sí se puede, por ejemplo. Entonces tampoco somos, como mercado, los paladines y los que tenemos las mejores prácticas internacionales en materia de gobernanza. Así que ese es mi comentario, Javier, ahí a la persona que hizo la pregunta. Yo, Germán, aquí tengo otra. Sandra Cortés pregunta, se señala la importancia del área de compliance como un importante apoyo del directorio. En este contexto, ¿cómo se ve el rol de la auditoría interna? Auditoría interna trabaja de la mano con compliance, ¿eh? Son complementarios. Yo diría que la gran diferencia, particularmente pensando en compliance, y a ver si me siguen en este punto, yo no creo que el apoyo del directorio del área de compliance sea suficiente. Yo soy bien práctico. Si el directorio no le aprueba presupuesto al área de compliance, ¿cómo podemos llevar adelante un buen programa de compliance? No basta con nombrarlo, no basta con tener a 2 o 3 personas, hay que pasarle plata para que hagan un buen programa de compliance. Y déjenme profundizar en este punto. No saco nada con darle plata para un programa de compliance si yo como directorio no me involucro a fin de año para medir la efectividad de ese programa de compliance. Yo le pasé Lucas para que usted haga un programa de compliance. Pasaron 12 meses. Muéstreme, señor oficial de cumplimiento y equipo de compliance, cuál es el efecto que tiene su gestión respecto a compliance en un año calendario. Por lo tanto, no basta con el apoyo nominal del directorio del área compliance, se requiere presupuesto, se requiere que se ejecute un programa anual y se requiere que el directorio se involucre en ese proceso. Así que creo que es bien importante compliance y en este proceso de lo que hace compliance tiene que trabajar de la mano con auditoría. Yo creo que son áreas complementarias para responder la pregunta que hacía la persona ahí, Javier. Sí, no veo más preguntas. ¿Alguien más que quisiera preguntar algo? Javi, ¿tienes algo más en tu chat? Ahí veo a Stefan que está levantando la mano. Sí. Stefan, si quieres activa el micrófono y puedes preguntar. Hola, buenas tardes.
Mira, me gustó muchísimo la presentación, pero todo el tiempo me quedé pensando, porque eso está hecho para empresas grandes. ¿Cuál sería la sugerencia que tú podrías dar a empresas más pequeñas o empresas pymes para trabajar como conjunto con este marco y tratar de encontrar un camino como en estos tiempos tan difíciles que sobre todo afectan a las empresas más pequeñas? Sí, es un buen comentario y buena pregunta, gracias, Stefan. Eh, Generalmente en los mercados ocurre lo siguiente, Stefan. Estas prácticas que están a un nivel de las grandes corporaciones comienzan a chorrear, entre comillas, comienzan a permear los mercados y comienzan a hacerse extensivas a empresas de tamaños distintos, incluso incluso organizaciones sin fines de lucro. Particularmente, cuando hablamos de una pequeña o mediana empresa, desde el punto de vista de gobierno corporativo, más que el tamaño, yo creo que hay que mirar el origen de si es familiar o no es familiar. Eso hace una diferencia. ¿Y por qué te lo planteo? Porque en las organizaciones de origen familiar, de tamaño mediano o pequeño, el gobierno corporativo generalmente trata de hacerse cargo de un gran tema, que es el llamado dilema de la sangre o el dinero. ¿Qué es más importante en una empresa familiar? ¿No pelearnos como familia? Esa es la sangre. ¿O hacer que esta compañía familiar gane mucho dinero? Eso sería el dinero. Y la respuesta que da el gobierno corporativo es que tú no tienes que elegir o por uno o por el otro, sino que tú tienes que lograr ambos. Es decir, tienes que lograr no pelearte con la familia y tienes que lograr hacer un muy buen negocio. Y el gobierno corporativo da generalmente tres soluciones a ese dilema. El primero se llama cree un plan de sucesión, de tal forma que cuando no está el patriarca o el fundador, la compañía pueda transgeneracionar, pueda seguir hacia otras generaciones. Segundo elemento que considera es saque las peleas y discusiones y problemas de la familia del directorio y sáquelo con una figura bien específica que se llama el Consejo de Familia. Es decir, arme un órgano de gobernanza donde los temas familiares se aborden, no en el directorio, de tal forma que cuando nos reunamos como familia en el directorio no nos pongamos a tratar de resolver problemas familiares, tratemos de hacer buenos negocios. Y el tercer elemento, que esto es bastante idiosincrasia chilena o latinoamericana, resulta que somos 4 socios, está el patriarca como socio, somos 3 hermanos, y nosotros 3 socios tenemos hijos en edad universitaria. Y existe la posibilidad de que contratemos a un gerente de administración y finanzas. Y resulta que tú, Estefan, crees que tu hijo es el mejor candidato, pero yo creo que mi hija es muy buen candidato, y yo creo y Catherine, perdón, cree que su hija es la mejor candidata. Bueno, ¿cómo evitamos que nos terminemos peleando para saber quién merece estar en la compañía, por ejemplo, como gerente de administración y finanzas? La solución que da el gobierno corporativo en ese punto es crear un protocolo de familia. ¿Qué significa? Detallar qué condiciones debe tener aquel que llegue al cargo. Si son los hijos de los socios, por ejemplo, que tengan un MBA, que tengan 6 años de trabajo en una empresa en esta industria, que hayan ocupado al menos posiciones ejecutivas en 8 años de trabajo, etcétera, de tal forma que cuando llegue el momento no tengamos que destinarle tiempo a pelearnos en estos temas. Y déjame también poner un ejemplo que no es una pequeña empresa, pero sí es de origen familiar, que es lo que hizo el grupo Falabella, la compañía de retail. Ellos prepararon su gobierno corporativo, perfeccionaron su gobierno corporativo a través de un pacto de accionistas, fueron asesorados por la mejor consultora internacional en este tema, que en ese momento era McKinsey, y luego que hicieron ese trabajo, anunciaron al mercado que ellos querían abrir la propiedad de la compañía y hacer un aumento de capital, entregando a terceras partes, accionistas, el 10% de la propiedad.
pero se prepararon. ¿Y por qué se prepararon? Porque sabían que el gobierno corporativo es algo muy sensible de cara al mercado. Cada vez que hay un controlador de un negocio, quien entra a la propiedad lo hace en calidad de accionista minoritario. Y siempre hay un riesgo de que el controlador, si tú eres minoritario, pueda tomar decisiones en su favor y en desmedro tuyo como minoritario. Así que, Estefan, yo te puedo, ahí a través de Javiera, te puedo recomendar hay un documento de ECODA, de esta Asociación de Gobierno Corporativo Europea, que es como un decálogo de cómo trabajar estos temas en empresas medianas y pequeñas que no estén listadas en la bolsa. Yo creo que es uno de los mejores documentos que yo por lo menos conozco, así que si ahí le dejas en el chat tu correo a Javiera, luego yo se lo entrego y te lo podemos compartir. Perfecto, gracias, Germán. Gracias a ti, Estefan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que les pueda aclarar? Bueno, yo simplemente decir que todos estos temas, esta aproximación, la profundizamos, la miramos en detalle, vemos modelos, vemos herramientas en este diploma de gobierno corporativo que tiene un foco súper práctico, que es lo que queremos hacer y es el sello en realidad de los programas que hace la Universidad Adolfo Ibáñez. Así que bueno, yo les agradezco su tiempo. Hay otra pregunta, Germán. Ya, adelante. Acaba de aparecer. Dame un segundo. Martín León pregunta: hola, volviendo a las empresas más chicas o medianas, los consejos de gobierno corporativo son trabajos a mediano o largo plazo. ¿Cómo se puede motivar para que las empresas se enfoquen en ese largo plazo? Yo creo que no es un tema de motivación, yo creo que es un tema de mostrarles cómo pueden ganar más dinero. O sea, yo soy de los que cree de que todos estos temas de gobernanza hay que mirarlo a la luz de no llenar formularios y cumplir con una norma, sino que ver cómo esto me hace ganar más dinero en el tiempo. Por ahí va. Si yo soy una empresa pequeña y en algún punto quiero abrir la propiedad y atraer inversionistas, un fondo de inversión, por ejemplo, créanme que ese inversionista va a mirar su gobierno corporativo, porque sabe que ahí están los riesgos donde su inversión tiene que ser cuidada. Entonces, yo creo que por ahí va el enfoque, tratar de demostrarle al mercado que este gobierno corporativo ha sido trabajado, que no da lo mismo, que no hay un patriarca autoritario que hace y deshace, que contrata ejecutivos, los despide, interviene en los procesos, tratar de demostrarle que esta compañía se la toma en serio, que hay órganos de gobierno que funcionan, que hay equipos ejecutivos que funcionan. Yo creo que por ahí va el enfoque en las compañías pequeñas y medianas. Esta mirada de cómo creo valor con esto, no simplemente forzar un marco regulatorio o un set de buenas prácticas y tratar de que esto funcione. Por ahí va mi opinión. Hay un alto interés por que el documento que le ofreciste a Stephen sea compartido con más gente. No hay problema.